creo que dibujo y se ve bien. Bueno, empezamos de vuelta la clase. Ecuaciones exponenciales es el tema que vamos a dar hoy, en sexto. Y vamos a recordar lo siguiente. Vuelvo a repetir lo que no salió en lo anterior. Una ecuación es exponencial cuando aparece una igualdad y nuestra incógnita aparece ubicada muy cómodamente en un exponente. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a trabajar con una ecuación, lo primero que siempre tengo que hacer es distinguir qué tipo de ecuación es, por el simple hecho de que de acuerdo a cómo sea la ecuación, es la resolución que nosotros vamos a hacer. Fíjense que la X que nosotros estamos buscando no tuvo otra idea que meterse en un exponente y en otro exponente. Entonces, no podemos resolver estas ecuaciones si no sabemos las propiedades del logaritmo, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender a bajar esa X y lograr despejarla. Fíjense que aparece, en este ejercicio que está acá, aparece base 3 y en este ejercicio aparece base E. Ténganlo presente a eso porque cuando resolvamos van a ver que los dos se resuelven utilizando las mismas propiedades, pero vamos a modificar un logaritmo. ¿Se acuerdan que había dos tipos de logaritmo? Uno que se escribía log y otro que se escribía ln. Uno se llamaba logaritmo decimal y otro se llamaba logaritmo natural. Bueno, en este tipo de ecuaciones que aparecieron acá, yo tengo dos bases distintas. Cuando es un número cualquiera, como por ejemplo ese número 3, yo voy a aplicar propiedades ¿de quién? Del logaritmo decimal, que si ustedes se acuerdan, se escribía de esa manera. En cambio, si yo voy a resolver y veo que la base de la ecuación exponencial es e, yo también voy a aplicar propiedades, pero ahora utilizando el logaritmo natural. ¿Está? Entonces, tengamos presente que tenemos que saber cuando hablamos de logaritmo decimal y cuando hablamos de logaritmo natural, teniendo en cuenta quién. La base, en este caso es un 3, y en ese otro caso es una e. ¿Vamos bien hasta acá? Trabajo nuestro por ahora. ¿Cómo miércoles hacemos para bajar esa X de ahí arriba? ¿Bien? Para que nos quede una ecuación que un alumno de sexto año la resuelve al toque. Entonces, en la próxima diapositiva empezamos a resolver. Las ecuaciones logarítmicas tienen algo bueno y algo malo. Lo bueno que tienen es que se pueden resolver de dos maneras diferentes. Y lo malo que tiene es que cuando a veces nos dan dos maneras diferentes, terminamos no sabiendo ninguna. Las dos maneras de resolver ecuaciones exponenciales tienen que ver con el título, bases iguales, por un lado, que es más fácil. O sea, si ustedes me preguntan, ¿cuál nos conviene aprender? Y el bases iguales va a ser el más fácil. ¿Está? Lo cual no significa que sea el único que tienen que saber. Porque así como acá hay un corazoncito que dice que siempre usen bases iguales, hay veces que ese corazoncito se fue. ¿Está claro? Entonces lo hacemos tipo animado. Y lo tenemos que resolver por otro procedimiento que se llama método logaritmo. Entonces, importante, cuando yo comience a resolver una ecuación, siempre voy a tener la posibilidad de hacerla por dos métodos. Ustedes me van a preguntar, no la sé hacer por uno y vos me querés enseñar dos. La idea es aprender los dos métodos porque bases iguales es más fácil, pero no se puede hacer siempre. Hay ejercicios en los cuales bases iguales lamentablemente queda fuera de la cancha. En cambio, el de logaritmos, aplicando propiedades, se puede hacer siempre y además es algo que si se lo practican bien se lo van a aprender, pero es un poquito más complejo. Como todo en la vida, ¿no? Cuanto más fácil es aburrido. ¿O no? No digan nada por los dos. Muy bien, vamos al primero. Fíjense lo que hago cuando digo bases iguales. Tengo que tratar de que las dos bases que aparecen de cada lado del igual sean justamente bases iguales. Entonces yo les tendría que preguntar a ustedes, ¿cómo hago yo para que ese 81 lo pueda escribir en base 3? Entonces, si ustedes miran en el paso siguiente, yo lo que hice fue, en lugar de escribir 81, yo escribo 3 a la cuarta. ¿Se entiende? Porque 3 por 3 por 3 por 3 me da 81. ¿Y qué logro con eso? Muy fácil. Que esta base que está del lado izquierdo me quede igual que la base que está del lado derecho. ¿Sí? Una vez que yo veo eso, lo único que me queda resolver es igualar las potencias. Y me queda una ecuación simple, donde el 2 que está restando pasa sumando, y resolví la ecuación.
¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a un ejemplo donde esto no se puede hacer, para que ustedes vean, pero esto es re fácil. Miren, vamos a suponer que nos dan un ejemplo y solamente nos quedamos con saber bases iguales. Y resulta que me dicen, resolver el ejercicio que diga 3, acá acuérdense del pulso del profesor, ¿no? Elevado a la x igual a 11. ¿Bien? ¿Ven? Ese es un contraejemplo, se llama en matemática. Es algo que yo no puedo resolver utilizando bases iguales, porque el 3 a base 11 nunca lo puedo llevar. Y el 11 a base 3 tampoco lo puedo llevar. Y ahí es donde el corazoncito que teníamos se rompió. Pero no puedo decir, no se puede resolver. Para eso existe el logaritmo. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes me preguntan... Sí, profe, pregunten. Perdón que le interrumpa. Por favor, pregunte tranquilo. Hola. Se fue la que iba a preguntar. Perdón. Dale. Una vez que vos igualas las bases, que te concentras en las potencias, Sí. tipo, ¿no le damos más bola a las bases? Tipo, No le da, muy bien, le traduzco a tus compañeros lo que acabas de preguntar. Una vez que igualamos las bases, ¿no le damos más bola a la potencia? Algo así dijiste, ¿no? Una vez, y yo te voy a responder acá, mira, en el anterior resuelto, que está muy buena tu pregunta. Ella nos dice, Juliana, ¿sos no? No, Wanda. Wanda, no me da para ver todas las cámaras, porque tengo un caos acá, yo trato de ver... Wanda nos dice, una vez que yo igualé las bases. Muy buena tu pregunta. ¿Ven? Que yo llegué ahí en el segundo paso que está ahí, donde ese 3 queda igual que este 3. ¿Me olvido de las bases y trabajo con los exponentes? Sí, exactamente, eso es lo que tenés que hacer. Siempre y cuando se logre hacer. ¿Está claro? O sea, es como que vos dijiste no le doy bola a las bases. Y sí, en parte no le das más bolilla, pero gracias a que pudiste demostrar que son iguales, es que te permite que esas bases ya no participen más. O sea que tenés razón en tu afirmación. ¿Se entendió? No hace falta, acá las quieren tachar. Es como si te las olvidás, ¿está? Pero no las tachen, porque si ustedes las tachen, como dicen, las están simplificando y no saben por qué. Entonces, lo único que me preocupa es, bases iguales, me empiezo a preocupar por los exponentes, ya me olvido de la base. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien la pregunta, Wanda. Y ahora, ¿se entendió acá? ¿En la aula alguna pregunta? ¿Sí? ¿Se puede hacer siempre? No. Si no puedo transformar en bases iguales, estoy en el horno. Vamos a hacer otro. Y vamos a hacerlo así, queda clarito esto. Un fondo negro. Ahí, a ver. Pregunta. Yo voy a poner un ejercicio acá y ustedes me van a decir cómo hago para pasarlo a bases iguales. 4 elevado a la x menos 1 me da como resultado 8. Ojo, ¿se pueden escribir esos dos elementos, cada lado del igual, como bases iguales? No, dice acá, ¿alguien que diga que sí? A ver, piensen. ¿Yo puedo escribir el 4 y el 8 para que me queden en bases iguales los dos? Se podría hacer, pero así solo una recta al lado. No, no te compliques. Si vos empezás a hacer... ¿Qué potencia? A ver. No, porque la X ¿Por qué se me están complicando? Mire, están mirando la X de allá. ¿No se hace una división? Acá quieren hacer una división. Paren, no se me apuren. Miren las bases, el 4 y el 8. ¿Pueden quedar escritos en una misma base? Como lo hice caer, ¿no? Miren, yo en lugar de poner 4, puedo poner 2 al cuadrado. Y en lugar de poner 8, tomo 2 por 3, zapata, 2 al cubo. Ah, ¿está bien o no? Y esto que está acá, a su vez tiene un x menos 1. ¿Sí o no? ¿Ven? Las bases que yo busqué, que son este 2 que está acá. Esto para los hinchas de Boca que perdieron este domingo, lamentablemente, lo hacemos color de River, es una pena, pero... ¿Ven que esas dos bases quedaron iguales? ¿Sí o no?
¿Qué voy a tener que igualar entonces? Sí. ¿Qué voy a tener que igualar si ya logré que las bases son iguales? Voy a tener que igualar esto, que es un exponente que está del lado de la izquierda, igualarlo a esto, que es el exponente que está al lado de la derecha. Entonces, ¿cómo me va a quedar igualado? 2 con el paréntesis de x menos 1. Miren qué buen ejercicio, ¿no? De x menos 1. ¿A quién va a tener que ser igual eso? A 3. Resuelvo la ecuación y ahí despejo la x. Entonces, ¿qué había en este ejercicio? Una maldad pequeña. Se podría hacer retrogrado. Sí, sí, por supuesto. ¿El ejercicio cuál era de maldad? Que las dos bases, yo no podía pasar el 8 a base 4, pero el 4 y el 8 solo podía pasar a base 2. Entonces, primero trabajo en lograr que las bases sean iguales, que es este paso que está acá, y después todo lo que me queda como exponente lo igualo. ¿Ven? Ahí arriba lo igualé y lo resuelvo allá afuera. ¿Cómo queda esa ecuación? A ver, vamos a hacer viejas épocas. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Bien, acá me hacen seña. Esa seña significa propiedad distributiva. Muy bien. ¿Sí? Estamos jugando al truco acá. ¿Se acuerdan de esto? Propiedad distributiva. Esas son las dos flechitas que vos me indicaste. Bien. 2x. 2x menos 2. Siempre tratemos de dejar el igual a la misma altura donde estamos trabajando, ¿ven? Acuérdense que el pulso es complicado. Y ahí... ¿Y ahora qué hacemos? Muy bien. Tenemos que despejar la x. Y me está molestando, separo términos, cosa que ustedes no hacen. Entonces ese 2 que está de este lado restando, lo paso al otro lado. ¿Cómo? Muy bien. Lo paso sumando. Entonces me queda 3. El 2 que estaba restando lo pasé sumando. Pero todavía la x que yo estoy buscando sigue con... El otro 2 pasa dividiendo. Muy bien. No es necesario, muy bien. No es necesario hacer todos los pasos. Yo lo hago nada más que para que lo entiendan. ¿Está bien? Ustedes si quieren hacer directamente en un paso, no hay ningún problema. No se olviden que el que va más rápido choca más fuerte. O sea que el resultado nuestro va a ser 5 dividido 2. Lo puedo dejar en forma de fracción, o puedo ir a la calculadora y saber que 5 medios es lo mismo que el número decimal 2,5. Chau. Y ahí terminó la ecuación, cuyo trabajo complicado, ¿cuál era? Inicialmente, transformar en bases iguales. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, es como lo mismo, nada más que lo difícil es buscar las bases iguales. Muy O sea, bien. eso es lo nuevo. Exactamente. Es lo nuevo que es transformar en bases iguales, aunque no lo sean, aunque no estén escritas. ¿Se entendió? ¿Puedo hacer uno difícil? Sí. Bueno, Sí. este está buenazo. No lo voy a resolver yo, lo van a resolver ustedes. Uno buenazo. Vamos a hacer un pizarrón nuevo. No sé. Miren qué copado va a estar este ejercicio. Estos son los ejercicios que siempre dicen ustedes, es facilísimo, pero la prueba te toca uno re difícil. Bueno, este es uno para una prueba. Miren, qué lindo. ¿A ustedes qué les gusta? 5. ¿Eh? Sí, sí. Es que es un antecedente esto. Menos 7 es igual a 1. Y acá les voy a poner... A ver, la creatividad de sexto B, vamos a ponerla en juego en este caso. Lo único que yo sé es que es una ecuación exponencial, la x se puede meter hacia arriba, ¿está? La tenemos que ayudar a primero que caiga, o que la podamos encontrar. ¿Qué número pongo ahí para que este lado sea igual que este? Me enseñaron a resolverlo con potencias de igual base. Podría ser una... ¿Pero las bases son iguales? No. ¿Las puedo transformar en bases iguales? Piensen, miren que lo saben. Y pero el 1 siempre queda 1. El 1 siempre queda 1, me dicen acá. ¿Y el 0? ¿Y qué pasa con el 0? Era 10. ¿Y dónde está el 0 ahí? No, pero lo tenés. No.
A ver, es lo mismo que vos me digas, póngame un 10 en la libreta. Yo te pongo ese 1 primero. El 0 te lo tenés que ganar. Entonces, no puedo poner un 0 acá porque a mí me gusta y no poner nada acá. Sí, anda a poner eso. ¿A dónde? Claro, ¿A es ver? como el Ah, no anterior. sé. Porque el 0, si es elevado a la potencia de 10. El 0 elevado a la potencia es 10. Pará. Algo así, ¿no? Andás algo por ahí, me gusta lo que estás pensando, pero Y no. después al 5 le sumamos 2. O sea, sí. ¿Qué lío estás haciendo? ¿Te querés complicar la vida? No. ¿No sería el 5? No sé qué él quiere poner un 0. ¿Ustedes escuchan la discusión que hay acá en el aula? Sí. Sí, se escucha la discusión de ustedes. Ven, ese señal que estamos trabajando. Apareció un 0 de repente, se armó un escándalo y el 0 no está en ningún lado acá. A ver, alguien en el chat que está allá en los altos. Mirá, Victoria Fernández tiene la respuesta exacta. Bien, Victoria. Dice 5 elevado a la 0 da 1. Entonces, a ver, Victoria. Claro, yo quería decir eso. Claro. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer esto. A este lado lo dejo igual. ¿Está bien? Y como dijo Victoria, bien, Victoria. Después de esto dormí una buena siesta hasta las 12 de la noche. En lugar de poner 1, yo voy a poner 5 elevado a la 0. 5 a la 0 no da 1, porque cualquier número elevado a la 0 da 1. ¿Y qué logré en este caso? Que las dos bases sean iguales, cosa que antes no lo veía. ¿Ven? ¿Y qué puedo hacer entonces? 2x menos 7. ¿Se acepta donaciones para que el profesor compre una tablet? Esperen que voy a borrar esto. Vayas a... Ya quedó muy feo, ese era demasiado pobre. Está bien, un poquito feo, pero... Queda 2x menos 7, y esto va a tener que ser igual a 0. ¿Ven? Hay veces que la base parece... Porque el 0 es el nuevo exponente. Pero esperen, piensen. ¿Qué tenía que lograr yo? Me queda 7 medio. Sí, señora, muy bien. Primero, logré que las bases sean iguales. Cuando las bases son iguales, con ese procedimiento de la propiedad de que todo número elevado a la 0 da 1, lo próximo que yo puedo hacer es decir, muy bien, si las bases son iguales, esos dos que están arriba van a ser iguales. Y ahí armo la ecuación mucho más simple. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Perfecto. Y la pregunta acá, ya me dijeron la respuesta por sub. Quiero saber cuánto da X. Perfecto. 3,5. Muy bien, chicos. O 7 medio. ¿Cómo saben si está bien? 3,5 o 7 medios, ¿no? ¿A dónde? Allá arriba. Bueno, ¿tienen calculadora acá los que están presentes? Saque celular, todo. Los chicos que están en el Zoom también. Van a hacer esto. Van a poner acá arriba, en esa X, van a poner 3,5. ¿Saben cómo elevar una potencia, no? ¿No? Ahí me mataste en el celular. Tiene que aparecer un triangulito así, miren. Así, miren. 5 elevado, y ahí entre paréntesis escriben 2, o esto parece un nene de primer grado, como estoy escribiendo, 3,5. Queda feo, ¿no? No importa. Importante que hagamos ejercicios. Menos 7. Si hacen a eso, cierran el paréntesis, y esto, si está bien, lo que acabamos de hacer, me tiene que dar como resultado 1. Por supuesto. A1. ¿Da 1? Sí, ¿Da no. 1? Bien, entonces lo hicieron perfecto. Esto es para elevar, ¿no? No, esa es segunda función. Eso es para apretar cuando veamos trigonometría. ¿Está bien ese triangulito que usaste? ¿A todos les dio? ¿Acá en el aula qué onda? Sí. ¿Cómo? Acá dice 5. Un triangulito que dice elevado en la calculadora. ¿No lo tenés? ¿Lo encontraste? Ese te sirve para elevar a cualquier potencia. Y ahí pones en el exponente un paréntesis, 2 por
3,5 menos 7. Cerrás el paréntesis y nos tiene que dar 1. Y ahí es donde la ciencia nos acompaña. ¿Vio? ¿Se dio? ¿A quién le dio error? Bueno, ahora lo resolvemos después que cortemos el Zoom, ¿te parece? Al que no le dio, después le enseño a manejar la calculadora. Seguimos un poquito más. Entonces, en este caso que pude, transformé en bases iguales aplicando cosas que ustedes ya saben que son propiedades de potencias de años anteriores. Y ahora vamos a aprender cómo se resuelve aplicando lo que se llama el método logarítmico. Recuerden que el ejercicio anterior nosotros lo habíamos resuelto con bases iguales y habíamos llegado a que nos dé 6. Ya sé que me estoy quedando sin tiempo. Resuelvo este y listo. Y es porque no tenemos el premio, estamos... Claro, Común. Miren lo que hacemos. El ejercicio original era este. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar logaritmo de los dos lados. Ustedes me van a decir, ¿metiste algo nuevo en el ejercicio? ¿Tras que era difícil, vos le metés un logaritmo a cada lado? ¿Por qué tengo que aplicar logaritmo? Porque hay una propiedad de logaritmo, ustedes ya la saben. Eso lo tiene la calculadora. Sí, vale. Que dice que este logaritmo baja multiplicando. ¿Ven? Y aparece x menos 2 multiplicado por el logaritmo de 3. ¿Se entendió? El que no entienda esta propiedad es porque probablemente no se acuerde de la propiedad del logaritmo. Había 4 propiedades para el producto, para la división, para la potencia y para la raíz. ¿Se acuerdan? Yo si lo tengo ahí resuelto al inicio, yo no puedo hacer nada. Una vez que yo le inventé logaritmo de los dos lados, usted va a decir, ¿y qué? ¿Se le puede hacer lo que quiera? Sí, siempre y cuando lo haga de los dos lados. Entonces, le aplico logaritmo, ¿por qué? Porque necesito bajar x menos 2 para que quede a la misma altura. ¿Ven que este procedimiento? Claro, ven que este procedimiento... Y el 2 se le pone. Espera. ¿Ves que este procedimiento ya no es tan fácil como el otro, donde las bases son iguales y igual a lo de arriba y ya está? Acá sí o sí aplico logaritmo de los dos lados. Eso me permite bajar el exponente y que quede multiplicando. ¿Qué logré con esa ayuda? Que todo queda en la misma línea. Entonces ahora me queda una ecuación común y hago pasaje de término. El logaritmo de 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y el 2 que está restando lo paso sumando. Y como tiene que pasar en ecuaciones, si yo hago bien, me tiene que dar de una manera o de otra exactamente lo mismo. ¿Está claro? ¿Qué tiene de bueno este mecanismo? Que si a mí me dan como maldad, porque hay gente... Claro, lo haces con la calculadora. Lo resolvés con la calculadora. No. En calculadoras es logaritmo de 81 dividido logaritmo de 3. Sí, por supuesto. Nada, sí. Estas cosas por ahora sí. Después no sé, ¿verdad? Entonces, eso se resuelve y me da 4 y el 2 pasa sumando. ¿Cuándo voy a aplicar esto? Cuando, por ejemplo, yo tengo un ejercicio que diga algo así. ¿Ven? Eso es imposible transformarlo a bases iguales, que era el método anterior. ¿Y cómo lo resuelvo? Aplico logaritmo de este lado, para colmo hay que escribir mucho. ¿Sí? Aplico logaritmo del otro lado. Eso se llama en matemática propiedad uniforme. Y quiere decir que yo lo puedo hacer lo que quiera en una igualdad, siempre y cuando lo haga de los dos lados. ¿Para qué me sirve ese logaritmo? Para que la x que está allá arriba baje multiplicando.